Sí, sí, dice así. Dice que los argentinos somos, se lo digo a Rubén que me mira muy sorprendido, que los argentinos somos boludos impositivos. Somos el país que más tributa o que tiene impuestos más altos o uno de los que tienen impuestos más altos. Tenemos dos regímenes, ¿no? Porque hay economía formal y economía informal. Los de la economía formal, a eso me estoy refiriendo, somos uno de los más gravosos del mundo. Tenemos números para mostrarles cuánto se graba cada prenda, pero vino un especialista para hablarnos de esto y es nada menos que Iván Sasovsky, nuestro gurú en impuestos, y necesito que me cuente si es cierto. La ONG se llama Lógica y cuenta esto, Iván, mirá, que de una remera tenés que pagar de impuestos más del 50%, 50,3%. Sí. De los celulares pagás el 66%. Y de los alimentos 41,9%, de las bebidas el 48%. ¿Es así? Es así, y esto solo contempla productos normales, es decir, no aquellos que tienen una carga por ser, por ejemplo, suntuosos, como por ejemplo los autos, que tienen una carga impositiva mucho más alta, ni los cigarrillos, que tengan un efecto parafiscal, ni ningún otro tipo de producto de consumo que va directamente al precio, ¿no? Acá estamos viendo lo que pagamos de impuestos por adquirir un producto, que no tiene nada que ver con lo que previamente se nos descuenta en nuestro sueldo para pagar retenciones de impuestos a las ganancias a los que afortunadamente de alguna forma nos retienen, ni tampoco con el mayor de los impuestos, y que ese va sin ley y que tiene que ver con mucho del costo de los políticos, que no tiene nada que ver con el costo de la política, que es la inflación, ¿no? Con esta inflación exitosísima del 7,7 dentro de un plan en el que el gobierno usó todas sus herramientas, ese costo lo pagamos entre todos y es un impuesto sin claro, ley, sin regulación. Y el 7,7 este que siempre estamos viendo porque nos provoca mucha impresión, pero es una especie de llamada de atención también, ¿no? Vos decís, eso es un impuesto. Es un impuesto sin ley. ¿Por qué? Porque el Estado tiene tres formas de financiarse. O lo hace mediante deuda, que agotamos toda nuestra credibilidad y la de nuestros nietos, hipotecamos la de nuestras 5 generaciones de credibilidad argentina, con lo cual ir a endeudarnos es muy complicado. Y de alguna manera nuestros dirigentes siguen equivocándose al respecto. La segunda es con recaudación, es decir, con impuestos. Y ahí superamos a cualquier país de la región. ¿Es así? Y es así. Y además creamos a los peores. Tenemos Frankenstein de impuestos, el impuesto al débito y crédito bancario. Anoten esto, todo esto yo no... Porque si algo dice esta ONG que es interesante, es que no tenemos conciencia de lo que pagamos, que no tenemos conciencia de los impuestos que tenemos. Exacto. Por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos, que es el impuesto al cheque, se cobra, el Estado lo cobra incluso cuando nos endeudamos para poder pagar los sueldos. Nos cobran ese impuesto para pagarle a nuestros empleados. O sea, es un desincentivo a la formalización. Y a su vez, esta ONG lo que dice es, somos inconscientes de lo que pagamos porque no lo vemos. Es decir, en las facturas, en los tickets, no está detallado qué es lo que pagamos de impuestos, que es una medida que se podría poner en práctica muy fácilmente, así como el etiquetado frontal que tenemos, ¿no? Con los octógonos, plantear cuánto se paga de ingresos brutos, cuánto se paga de seguridad e higiene, porque esto atraviesa a toda la clase dirigente de todo el Estado nacional, provincial, municipal, y habla de la ineficiencia de la clase política de todos los partidos. Porque una cosa, María Laura, en 8 años vimos al oficialismo y a la oposición en el gobierno. Ninguno tuvo medidas para bajar los impuestos cuando estuvo en el poder. Y aquellos que ahora sí están teniendo un cargo, como puede ser el candidato Milei, que promueve todo el tiempo la baja de impuestos, como diputado, ¿qué tipo de propuestas puso para bajar impuestos? De verdad, yo lo desconozco. Impuestos, yo noté algunos: ganancias, impuestos al cheque, impuesto al patrimonio, ingresos brutos, tasas municipales, sellos, no sé. Ninguna pyme puede sobrevivir con tantos impuestos. Pyme ni persona. Ni persona, y otra cosa que te iba a decir, la tercera forma para cerrar la idea es mediante la emisión monetaria, que es a lo que está recurriendo el gobierno. Multiplicó la base monetaria de pesos, es decir, emitimos pesos para financiarlo, y eso, a diferencia de los impuestos y a diferencia de los préstamos, es bajo firma de nadie. O sea, el propio Poder Ejecutivo, sin autonomía del Banco Central, emite
para cubrir los gastos, y esa emisión le pega a los más pobres, por lo tanto no respeta el principio básico de los impuestos, que es el de la capacidad contributiva. Yo pago si tengo la capacidad de poder pagarlo. Si yo le estoy trasladando en la inflación el costo de mantener asesores y choferes y demás costos de la política de los que nadie habla, o de exenciones impositivas de la justicia, por ejemplo, que no paga impuestos, todo eso lo tengo que fondear de alguna forma y lo paga aquel indigente que compra un litro de leche o un pedazo de pan. María Laura, ¿me permitís aclarar algo? Porque yo soy experto en impuestos y Martín antes había hecho una apreciación respecto al euro y que el euro no se podía aplicar en países con distintos tipos impositivos o distintas tipos de impuestos. No, está hablando del dólar. Hizo simplemente de la dolarización. La dolarización, claro. La dolarización se puede aplicar en Argentina o la convertibilidad se puede aplicar en Argentina. De hecho, son las únicas recetas que funcionan para frenar una inflación creciente. Por eso no, yo digo mi opinión, pero solamente aclaro que en la Unión Europea, cuando vos tenés países como Luxemburgo, que tienen impuestos cero, y tenés países como Francia, que tienen impuestos por encima de los argentinos. Con lo cual, simplemente plantear que ese razonamiento, que es verdad lo que dijo Martín, que nació en su momento cuando se creó el euro, decía que teníamos que emparejar los tipos impositivos en los distintos países. Eso no es necesario. Hoy la Unión Europea tiene a Irlanda con una de las tasas de impuestos más bajas para la industria, por ejemplo, de todo lo que tenga que ver con el desarrollo tecnológico, con tipos de impuestos muy bajos, con lo cual le pido a la oposición le pido a la oposición y al oficialismo que analicen y estudien todas las variables en profundidad antes de salir a hablar, porque ¿sabes qué pasa? Los jóvenes se defraudan mucho cuando escuchan estas cosas.